Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Soy Nicolás Suárez Monío. Retomando acá después de algún tiempo, creo que hace 2 meses más o menos que no subí episodios. Tuve un poco complicado con mucho trabajo, por eso había dejado, pero bueno, no quise perder esto que me parece que puede ser útil, sobre todo, como lo digo siempre, para los estudiantes avanzados o los nobles abogados, los abogados que se quieren largar solos, que va un poco de comentarios y de cuestiones de legislación hasta mucho de práctica. Hoy para retomar, decidí, como hace poco se cumplió un año desde que abrí mi estudio, decidí hablar un poco de eso, ¿no? Y me parece que es algo que está bueno para ir teniendo en cuenta. Sí, voy a decir algunas apreciaciones generales, obviamente. Voy a decir, primero que nada, siempre hablo desde la experiencia. Yo ejerzo dentro de la provincia de Buenos Aires, eh, en Argentina, con lo cual sepa disculpar si alguna de las personas que está escuchando no le compete, pero bueno, las cuestiones deben ser, entiendo yo, generalmente parecidas, por lo menos en Argentina. Bueno, ¿qué nos hace falta a la hora de ejercer? Primero que nada, matricularnos, ¿sí? Para matricularnos, básicamente, y por hablar, por decir un poco por encima cómo es la cuestión, en la provincia de Buenos Aires hay una división departamental. Dentro del departamento, normalmente uno se matricula en el departamento que le queda más cerca de donde ejerce habitualmente, y luego esa matriculación te permite ejercer en toda la provincia. Pero bueno, hay una legislación en la provincia de Buenos Aires, que es la Ley 5177, que es un poco, digamos, cómo funcionan los colegios, ¿sí? Básicamente, o en líneas generales, uno tiene que saber que la matriculación te permite ejercer, ¿sí? Y para matricularte tenés que tener como primer paso y fundamental el título, ¿sí? Tenés que contactar con el colegio en el cual te vas a matricular, se te va a pedir cierta documentación, vas a llenar ciertos formularios, se te va a informar y generalmente se te da una fecha en la cual se juntan varios noveles que van a jurar, ¿no? En mi caso, en mi colegio fue la segunda jura que se hizo en... Yo esto lo estoy grabando en 2021, me matriculé en 2020, con lo cual fue en plena pandemia, y la segunda jura virtual que se hizo, esperemos que pronto vuelvan las presenciales. Pero bueno, es un acto en el cual juran varios colegas, se elige un juramento, habla el presidente del colegio, bueno, es un microacto, ¿no? Un poco eh, que le da formalidad a la matriculación, al paso a ser profesional litigante, ¿no? También requieren matricularse aquellos profesionales que quieran que se les bloquee el título, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan en el Poder Judicial, eh, a los cuales se les bloquea, bueno, eso es un tema quizás aparte. Otra cuestión que debe saber cualquier persona que se quiera matricular es que va a tener que aportar a la caja. La caja es el organismo previsional que nosotros tenemos, de vuelta, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que sirve a los fines de cuando nos queramos jubilar, ¿sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires tiene una ley específica, la caja, que también pueden consultar, que es la 6716, en la cual, bueno, se regula el funcionamiento, se regulan los pagos, pero en líneas generales se te abre un legajo cuando te matriculás. La caja lo que te permite es, digamos, vos tenés una cuota anual que durante los primeros años de la carrera hay diferentes planes que se te van ofreciendo para no tener que cubrir la totalidad, cubrir un porcentaje hasta que tenés la famosa rueda funcionando, ¿no? Bueno, en el caso particular mío, actualmente hay un plan quinquenal, entre comillas, que quiere decir que durante los primeros 5 años que yo ejerzo, en base a la edad que tengo y todo, voy a pagar diferentes escalas porcentuales a la totalidad de la cuota anual
para todo el resto de los colegas. Pero luego uno todos los años tiene la cuota anual mínima en base a la facturación y si no, bueno, va creciendo en base a lo que uno factura. Del colegio también vale decir que se paga también anualmente la matrícula. Que bueno, se puede pagar en cuotas o se puede pagar el total. Es un costo, por lo menos al día de hoy, accesible. Y otra cosa que me parece importante para que tenga en cuenta el joven novel o el estudiante o cualquier colega que esté leyendo esto es las normas de ética, que es algo que no se ven generalmente ni en la universidad, y está bueno que se las lea. Muchas son cosas de sentido común, pero me parece que está bueno repasarlo. Y hay cosas que, bueno, uno quizá no sabe y son errores evitables. ¿Por qué es importante? Porque el colegio tiene, entre otras cosas, la atribución y el deber de, ante una denuncia de un colega o de un particular, hacer una investigación y en su caso sancionarte o inclusive suspenderte la matrícula o quitártela. Entonces es importante también el conocimiento de las normas de ética. En el caso de la provincia de Buenos Aires, todos los colegios están nucleados en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y en la página del colegio cualquiera puede acceder tanto a la ley 5177 como a la 6716 como a las normas de ética que si no me equivoco son un decreto del año 49 que está reformado en el 2000 o 2001. Pero bueno, son todas cuestiones bastante accesibles para la lectura y me parece que es interesante que quien tenga intención lo vaya sabiendo. Por otro lado, algunas consideraciones prácticas, que me parece que es lo que puede serle más útil, ¿no? Y siempre desde la experiencia. A ver, cuando uno se matricula, automáticamente el colegio te da opciones, o bueno, uno investigando encuentra opciones. Por ejemplo, actualmente se puede hablar del programa Jutra o del programa ACOM, que son dos programas, uno, digamos que son programas, por ejemplo, Ajutra es con el Ministerio de Trabajo, en el cual vos te anotás en un listado y a vos se te, como digamos a cada colega, se sortea los casos de la gente que va a hacer averiguación en el ministerio y el colega lo que hace es recibir ese caso, llevarlo adelante, primero en el intercambio telegráfico, en la audiencia en el ministerio y en su caso, si no se resuelve, en el litigio. Y bueno, después hay diferentes formas de cobro. En el caso de Ajutra no se le cobra nada obviamente al trabajador, sino que en su caso finalizado el pleito cobra el abogado. Pero bueno, lo que sí te va dando es primero práctica, empezás a tener roce con la realidad si no trabajaste previamente en ningún estudio. Y segundo, tus primeros clientes, tus primeras armas, es algo interesante. ACOM es similar con comisiones médicas de ART. Están los servicios de defensor oficial y de asesor de incapaces que se anotan en el juzgado de paz o en el juzgado correspondiente, en un listado también. Todas son cuestiones de sorteo. Y también, básicamente, una vez que salen sorteados, representan a quien les tocó y también van haciendo sus primeras armas. Son todas herramientas que me parecen muy valiosas para ir agarrando experiencia. También como parte de la colegiación van a tener que hacer lo que se llama los consultorios jurídicos gratuitos cuando salgan sorteados. Así que bueno, todo eso es un poco la parte práctica que se les va a ir abriendo. Seguidamente voy a la parte del estudio en sí mismo. Yo les diría, yo me abrí un estudio, trabajé con una amiga durante un tiempo y bueno, y ahora estoy trabajando solo, pero yo les diría a quienes están pensando en abrir un estudio que vayan de a poco. No fue mi caso, pero porque yo justo había dejado de trabajar en otro lado y bueno, me agarró la pandemia y aproveché y me largué de una. Pero también es cierto que la bendita rueda de la que todos hablan cuesta en irse desarrollando. Yo aún la estoy desarrollando, de hecho. Y los primeros ingresos cuestan en llegar, yo no les voy a mentir. Entonces,
siempre es bueno, si tienen un trabajo y tienen la posibilidad, empezar a usar mediodía para abrir su estudio, empezar a hacerlo desde su casa, más en época de pandemia, que la atención telefónica o virtual es una opción. Y después, bueno, ya una vez que vayan teniendo clientes y casos, van a poder ir tomando la decisión de dejar su otro trabajo cuando ya tengan una entrada más o menos fija. Porque todos sabemos que, o bueno, si no lo saben, se los comento, a ver, en general uno cobra cuando finaliza un pleito. Y un pleito puede finalizar enseguida si hay un acuerdo, por ejemplo, en un caso laboral, si hay un ofrecimiento y un acuerdo, puede finalizar enseguida y cobrarlo enseguida, o puede durar 2, 5, 7 años y recién ahí tener una entrada de dinero sustancial, pero va a haber pasado un montón de tiempo que se necesitó subsistir. Con lo cual, ese sería mi primer consejo desde mi experiencia personal. No fue mi caso, yo tengo la suerte de que el estudio esté andando, esté marchando bien. Eh, Otra cuestión a tener en cuenta, por lo menos yo lo manejo de esta manera, es no largarse, si bien uno hace lo que le va llegando, ya lo dije en su momento, bueno, en otros formatos, cuando me ha tocado hacer vivos de Instagram o así, pero tratar de ir acotando las cosas que uno hace, ¿no? Digo, en mi caso, por ejemplo, yo una de las cosas en las cuales más me especializo es en derecho laboral, otra es derecho de familia, pero una es derecho laboral. Y a mí eso me encontró a través de Ajutra, que me sortearon, digamos, me salieron varios clientes sorteados y me fueron llegando, también me entraron clientes de manera privada y uno se fue especializando puntualmente laboral, puntualmente en despidos y en trabajo en negro. eh, y bueno, y así uno se va especializando. Entonces, la idea, por lo menos así me manejo yo, es tener 2, 3 ramas en las cuales ustedes se especialicen. Que no quiere decir que no vayan a ejercer otras. Digo, yo hago mayormente laboral y familia, pero por ejemplo, si me cae un accidente de tránsito o una sucesión, las hago. No es lo que más hago, no es lo que más leo, no es lo que más investigo. ¿Se entiende? A eso me refiero, porque a medida que vos te profesionalizás, la profesión nuestra es una profesión donde hay muchos colegas, ¿sí? Por lo menos las ciudades, mi ciudad, las ciudades aledañas, hay muchos colegas y si bien hay mucho trabajo también, hasta que uno entra en su ciudad, en su zona, a hacerse conocido, a tener clientes, tiene que ir un poco navegando estas aguas. Entonces, a mayor especialización, mejor atención y más capacidad de captar clientela, ¿no? Me parece a mí, por lo menos yo me manejo de esa forma. Otra cuestión fundamental, por lo menos para mí, es tema publicidad y marketing. Es un tema que muchos abogados no le dan tratamiento, es un tema que mucha gente le parece que no es importante y sin embargo para mí, en la época en la que vivimos, es un tema que inclusive quizás debería ser mínimamente un seminario en la universidad. Hay diferentes maneras de darte a conocer. Redes sociales, bueno, periódicos formato papel en los lugares en donde vivas, quizás en ciudades más chicas hay más posibilidades desde ese lugar, radio, televisión, bueno, hay muchas. En mi caso particular, yo lo que más publicidades hago o en lo que más me concentro es en redes sociales, mucho Instagram, mucho Facebook. Tengo colegas en mi ciudad y en otras ciudades que conozco que hacen formato radio semanalmente. Tengo colegas que escriben en diarios de circulación papel y digital en la ciudad. Cada uno elige, pero siempre es importante una vidriera, ¿sí? Porque así es la manera en la cual te vas a dar a conocer. También es importante, obviamente, y esto va de la mano de lo que decía las normas de ética, una atención buena, educada, respetuosa del cliente. Nosotros hacemos un poco de psicólogos también de la persona que nos viene a ver, escuchar su problema,
darle una solución o un abanico de soluciones, depende de cuál sea el problema, analizarlo bien, reconocer nuestras limitaciones, investigar y preguntar mucho a otros colegas que ya tengan experiencia en general. Bueno, esto lo hablé creo que en el último que hicimos, que fue la nueva profesión, hablé mucho de esto, ¿no? Digo, hay una red de colegas que están dispuestos a darte una mano. Parece que no, pero la hay. Entonces preguntar y volvemos a lo mismo, especializarte. A medida que vos te vas dando cuenta que te van entrando determinada cantidad de casos, te vas diciendo, bueno, es por acá. Yo, en mi caso particular, por cosas que me tocan muy de cerca, por ejemplo, me tocó especializarme bastante, o me estoy especializando cada vez más, en lo que es mobbing, acoso laboral, violencia laboral, que por ejemplo es una rama del derecho laboral que no está tan tratada entre los colegas. Y bueno, por cuestiones personales, de casos que llevo y eso a mí me tocó, es una rama que además me gusta, siempre es importante tratar de hacer algo que te guste, obviamente, por cuestiones de facilidad a la hora de sentarte a leer, pero bueno, es un poco por ahí. Y bueno, a ver, no quiero hacerlo porque la premisa de este podcast es que sea corto y ya pasamos los 15 minutos. Pero otra cuestión a tener en cuenta, me parece, y vuelvo al tema de la apertura de un estudio, es que no es tan importante el lugar físico en sí mismo. Obviamente, si tenés mayor posibilidad de abrirlo en un local o en un lugar mejor ubicado, obvio que son cosas que suman, pero sino que el lugar que elijas, ya sea una pieza de tu casa, que tengas libre, ya sea el garage, ya sea compartir oficina con otro colega, que es algo que se usa mucho y está muy bien. Des un lugar acogedor, que se sienta bien la persona que te viene a ver, porque hay un principio que también yo tengo mucho en cuenta, que es el siguiente: la persona que te viene a ver a vos ya probó resolver todas sus cuestiones y vos sos, o sea, vos te viene a ver para que le resuelvas el problema, ya probó resolverlo de otras maneras y vos se lo tenés que resolver. Entonces, muchas veces los clientes vienen sobrepasados por el problema y uno tiene que estar ahí, acompañarlos desde ese lugar también, más allá desde el profesional. Otra cuestión siempre a tener en cuenta es, siempre nosotros somos profesionales de medio y no de resultados, es decir, uno se compromete a hacer su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, a poner todo de sí, pero el resultado no está en nuestras manos, generalmente está en la mano de un juez o de un juzgado, de un tribunal. Y bueno, después está el tema de los socios o de los estudios conjuntos, que es un tema que a mí me parece que cada cual lo tiene que definir. Y que por ahí, a ver, no... Pero va de la mano, me parece, de más cosas que tiene que aportar los 2, 3, 5 socios que sea parejo o que tengan en clara del vamos las cuestiones, porque si no las sociedades pueden ser complejas, ¿sí? Hoy se está usando mucho, yo conozco varios colegas que comparten gastos en un lugar físico, en un estudio, y me parece una buena manera. Otros que hay estudios que ponen los gastos, no pagan los colegas que trabajan para ellos, pero dejan un porcentaje de los casos que llevan. Bueno, eso cada estudio se organiza dentro de lo que se puede legalmente. Y otra cuestión, y en esta voy a hacer, porque no soy contador, voy a hacer una alusión mínima y ya para cerrar este episodio, es la cuestión impositiva. ¿Sí? Tengan en cuenta que una vez que se matriculan hay que tributar, una vez que empiezan a litigar o a ejercer profesionalmente hay que tributar, y el tema del tributo va de la mano bueno, de hacerse a priori, si no tienen otro estándar, monotributistas. Eso les va a requerir facturar y esa facturación les va a requerir pagar un porcentaje, ¿sí? Y además también tengan en cuenta, que esto no lo dije cuando hablamos de la caja, que también cuando resuelvan una cuestión, la caja está dentro de las cosas, que lo podemos abordar en otro para no hacerlo tan extenso, pero la caja está dentro de las cosas que uno paga a la hora de iniciar un pleito y que uno paga a la hora de finalizar un pleito, un litigio.
¿sí? Se lleva un porcentaje de la ganancia o de lo que uno termina, lo que le terminan regulando a uno como honorario. Pero bueno, eso, vamos a hacer una cosa. Ese tema lo voy a tratar en el próximo, así no se hace tan largo este. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. La idea fue retomar con uno cortito, se me extendió de lo que normalmente son, pero bueno, se van a venir otras cosas, ya me acabo de comprometer a que el próximo vamos a hablar un poco de lo que lo que se gasta en líneas generales a la hora de empezar un proceso. También se vienen un par de episodios o un episodio de películas y series, recomendadas para abogados, ¿no? Obviamente, y algunas otras cosas. Así que bueno, los invito a que donde lo estén escuchando le pongan me gusta, lo compartan. Y si se quieren contactar conmigo, bueno, básicamente es Nico Suárez-bajo en la mayoría de las redes. Así que lo pueden hacer por ahí. Nos vemos la próxima. Saludos.